Cristo es este tema precioso que va a compartir con nosotros el Padre Guillermo Serra, al cual recibimos con un muy cariñoso aplauso. Bienvenido, Padre. Muchas gracias. Buenas tardes, Cancún. ¿Ya tuvieron su siesta? No se me duerman. Qué gusto poder estar aquí con ustedes en este día. Y la pena es que tengo 55 minutos para hablarles de la cruz de Cristo y del trono y de la cátedra desde la cual Él nos enseña su más grande lección de amor. A mí me toca trabajar en una prepa y los adolescentes son bien curiosos. Entre otras cosas, no les gustan los exámenes y siempre están angustiados. Y yo pensé que acabando ya de ser sacerdote ya no tendría que hacer más exámenes. Y tengo que hacer 2 al día, los exámenes de conciencia. Y luego te enseñan, como dice San Juan de la Cruz, que al atardecer de la vida se nos examinará en el amor. Es decir, Jesús desde la cruz, y vemos esta hermosísima imagen, desde el trono de la cruz nos enseña que toda la vida es un aprendizaje hasta que el último día de nuestra vida nos doctoremos en el amor. El que aprobemos o no, ¿de quién depende? De nosotros. Y el misterio de la cruz es maravilloso porque descubrimos el misterio del amor de Dios y a través de nuestra propia cruz el misterio del amor de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Por eso vamos a ver en qué consiste este misterio y cuáles son las lecciones que podemos sacar. Esta imagen que vemos de Jesús es la que corresponde cuando se presenta en ese diálogo con Pilato. Vemos a un Jesús que en la última semana deja de predicar y como que se vuelve más hacia su interior, hacia su pasión, y ya no habla. Son los gestos en la pasión los que van a hablar más que sus palabras. Y en un momento dado, después de haberlo flagelado, coronado de espinas, Pilato lo saca. ¿Y qué es lo que dice? He aquí al hombre. He aquí al hombre. Y nosotros, ¿qué decimos? He aquí a Dios nuestro Señor, ¿verdad? He aquí al hombre. Es más, va a decir, luego tú eres rey. Y él dirá, sí, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Entonces tenemos a un rey que reina desde la cruz y cuyo reino no es de este mundo. Entonces, ¿a quién seguimos? A un rey cuyo reino está clavado en la cruz, en silencio, y nos dice que su reino no es de este mundo. Vamos a ver entonces cuál es el mensaje de Jesús. Jesús desde la cruz nos enseña la cátedra del amor. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra cátedra, catedral? La palabra catedral viene de cátedra y es la silla donde el obispo enseña. Y viene de los romanos y de los griegos, porque allí eran donde aquellos que enseñaban en las universidades de aquellos tiempos se sentaban y entonces enseñaban. Por eso, al hablar de la cruz como trono y cátedra del amor de Jesús, encontramos que Él nos enseña desde la cruz. Por eso, todas las iglesias, ¿cómo están decoradas? Con el fondo de la cruz. Y la cátedra del obispo está a un lado. ¿Por qué? Porque la cátedra principal es la cruz de Dios nuestro Señor. Vamos a ver ahora una imagen que estoy seguro todos conocerán, reconocen a Juan Pablo II. Uno se da cuenta que se está haciendo viejito cuando habla a los jóvenes de Juan Pablo II y dicen, ¿quién es ese? Es el Papa de toda nuestra juventud, para la mayoría de nosotros, todos lo hemos conocido. Ayer celebré el 27 aniversario de la beatificación de un tío mío mártir y tuve la gracia de acolitar la misa al Papa y conocerlo personalmente. Y yo digo, estuve en la foto con un santo, enseñándole la foto de mi tío beato y ahora me toca a mí, falto yo. Así que recen por mí. Esta imagen fue tomada una semana antes de que muriese. Una semana antes de que muriese, en el Vía Crucis, el Papa no pudo participar
Y si se fijan bien es hermosísima porque el Papa está abrazando la cruz. ¿Y dónde está el rostro de Jesús? Está pegado al oído, ¿verdad? Y es como que cuando uno ya se une íntimamente a la cruz, se crea un diálogo profundo y personal donde desde el silencio parece que Jesús le está susurrando a Juan Pablo II: ánimo, no tengas miedo, aquí estoy yo. Este fue el Viernes Santo y él falleció en las vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia. Vamos a pedir a Juan Pablo II, cuya fiesta acabamos de celebrar, que interceda por nosotros, él que vivió la cruz tan de cerca, ese atentado el día de la Virgen de Fátima, que vivió también una época tan difícil, nos ayude a entender y a profundizar un poquito más en lo que significa el misterio de la cruz. Por eso vamos a hacer ahora un viaje particular, porque amar significa viajar al corazón de la persona amada, ¿verdad? Me imagino que todos ustedes se habrán subido a un avión. Nada más no les recomiendo que se vengan a la Ciudad de México. Quédense aquí, están muy a gusto y muy contentos. Ahí es un caos. De hecho, tardo más en ir del aeropuerto a mi casa que en volar de Cancún a la Ciudad de México, aunque no se lo crean. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el negocio de una línea aérea? Los pasajeros y mantener el avión tanto tiempo como puedan volando. En el momento que está estacionado, empieza a perder dinero porque tiene que pagar costos. No voy a hablar del avión presidencial, pero bueno, el hecho es que si está estacionado, está incurriendo en costos. Nosotros estamos llamados a volar, ¿sí o no? Hacia el corazón del amor de los amores, que es Jesús, ¿verdad? Mientras estemos estacionados, estamos perdiendo el tiempo y perdiendo la vida eterna. Nuestra vocación es el amor. Vamos a pedir que este viaje que vamos a hacer ahora dé muchísimo fruto. ¿Qué ven ahí? Un ticket arrugado, ¿verdad? Bueno, yo veo un código de barras. ¿Y por qué estoy hablando de un código de barras en un ticket arrugado? ¿Qué tiene que ver esto con la cruz? Pues se lo voy a explicar, pero vamos a volver a la imagen inicial. Jesús, Rey de Reyes. La historia de la Biblia inicia en el paraíso, obviamente, con una pregunta. ¿Alguien recuerda cuál fue la primera pregunta que Dios hizo al hombre? ¿Dónde estás? ¿Y a quién se la hace? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre, eso, sí, hombre, díganlo, al hombre. Siempre la culpa es del hombre. Que conste que si uno lee la Biblia detenidamente, porque ya ve que nos cuenta la historia y hay muchos detalles. Uno de ellos es que Dios le dice solo al hombre que puede tomar de todos los frutos del paraíso menos del árbol del bien y del mal. Y dice que después creó a la mujer. Entonces aquí disculpamos a la mujer. Pero luego ella fue la que, bueno, no vamos a entrar en el tema. Entonces, después del pecado original, Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás? ¿Y qué responde Adán? Ahí, estoy escondido, tuve miedo porque estoy desnudo. Se dio cuenta de que estaba desnudo. Es decir, desde el pecado original, el hombre nunca responde las preguntas de Dios. ¿Cuál fue la segunda pregunta que Dios hace al hombre? Otro personaje. A Caín le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué contesta Caín? ¿A mí qué? A mí que me esculquen, no soy el guardián de mi hermano, ¿verdad? Ya ven que la pregunta de Dios no corresponde. Entonces, señoras, cuando su esposo llegue tarde, no anden preguntando ¿dónde estabas? Porque le va a responder: es culpa del pecado original. Y le van a responder otra cosa. Seguimos aquí en el pecado original. Tuve miedo, me escondí porque estoy desnudo. Tuve miedo, me escondí porque estoy desnudo. Vamos a dejar aquí estas tres
frases. Tuve miedo, me escondí porque estoy desnudo. Vamos ahora a adelantar un poco la historia y llegamos a un punto donde en el Levítico, que es el libro más aburrido de la Biblia, ¿alguien se ha leído aquí el libro del Levítico? Bueno, si quieren dormir, léanlo en la noche y no van a avanzar mucho. Contiene toda la ley, es un montón de indicaciones. Y de repente Dios dice, para los que me preguntan sobre los tatuajes, que si es pecado o no es pecado, en la Biblia, Levítico 19:28, dice Dios, no te tatuarás, ni te perforarás, ni te harás piercing. Ok, ahí lo dejo. No voy a emitir ningún juicio. Bueno, ¿por qué? Porque en aquella época los judíos estaban influenciados por todos los pueblos paganos que se tatuaban animales a los que adoraban con imágenes y también se perforaban. Bueno, Dios dice eso, pero por otro lado, más adelante en el libro de Isaías va a decir algo maravilloso. Isaías 49:15. ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Aunque una madre se olvidase, yo jamás me olvidaré de ti, Jerusalén, Israel. Y después viene una frase que seguramente conocerán. Tengo tatuado tu nombre en la palma de mis manos. Entonces, ¿qué onda? ¿Dios hace trampas? Le dice a Israel que no se tatúe, pero él sí. Como el adolescente, ¿no? Que escucha que el maestro le pide algo y luego ve al maestro haciendo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a quedarnos aquí. Esta pregunta la dejo en el aire. Y les voy a comentar entonces 3 tatuajes que he visto a lo largo de mi vida y que me han llamado la atención. El primero fue en Roma. Iba caminando cerca de San Pedro con otro padre y me encontré en un paso de peatones, cruzó alguien y me di cuenta que un joven tenía algo aquí en el cuello, tatuado. ¿Saben qué era? Un código de barras. Entonces yo le comenté al padre que estaba conmigo, me dan ganas de sacar una pistola láser y leer para ver cuánto cuesta. Seguramente su mamá estará muy orgulloso de él. Pero luego reflexioné y dije, este tatuaje nos puede enseñar tanto. Nos enseña que así como uno compra un producto y viene el precio con el código de barras, siempre hay una etiqueta que dice hecho en México, ¿verdad? No, made in the USA, no, hecho en México, ¿verdad? ¿Y acaso nosotros no deberíamos, además del tatuaje, tener colgada aquí en la oreja una etiqueta que dijese hecho en Dios? Hemos sido hechos en Dios y redimidos por Dios. Ahora les voy a contar otro tatuaje. Este fue simpático. Conocí una vez a un tal Leonardo en una playa. No era Cancún, era Ixtapa, lo siento. Estaba allí de vacaciones con varios padres y él era el salvavidas. Y pues me fui a la playa y varios padres estaban ya bañándose con las olas. Y me dijo Leonardo, ustedes son padres, ¿verdad? Y yo pues iba en mi traje de baño, digo, ¿qué tanto puedo parecer un sacerdote? Y digo, ¿y por qué supiste? No, son los únicos locos que se meten a las olas así como que no pasa nada, ¿verdad? Porque tenemos fe, somos imprudentes a veces. Y me quedé platicando con Leonardo y me di cuenta que aquí en el pecho tenía tatuado un corazón y debajo decía Irma, hasta me acuerdo del nombre. Y yo todo inocente para sacarle plática le dije, Leonardo, qué bonito que tienes tatuado el nombre de tu esposa. Y a ver. Y dice, no padre, fíjese que fue mi primera novia. Y yo, ¿y estás casado? Y dice, sí. Oye, ¿y tu esposa no le importa? Y pues ni modo, ya me lo tatué. Y a poco va a ser como los marineros, ¿no? Que se tatúan el corazón y luego el nombre de todas las novias y las van tachando. ¿No? Y acaban con 6 tachones y la que tienen ahora aquí. Y me dice, padre, fue mi amor primero. Y me quedé pensando en aquella parte de la Sagrada Escritura, en el libro del Apocalipsis, que dice, tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Y entonces reflexioné y di las gracias a Leonardo porque me enseñó
que todos nosotros deberíamos tener tatuado no solo un código de barras, sino también un corazón con nuestro amor primero que diga Jesús. ¿Y cuántas veces por el pecado tachamos el nombre de Jesús y ponemos algún vicio, ponemos algo más? Y ahí vamos, nos confesamos y es como si te borrasen el tatuaje y te vuelven a poner Jesús. Pero ahí vamos. Tercer tatuaje. Este lo vi en Atlanta. Fui a rentar una película y la niña que estaba atendiendo a la tienda tenía una llave así enorme en el brazo. Y le dije, soy un predicador y me gusta platicar de los tatuajes. Explícame tu tatuaje. Y se me queda mirando como diciendo, ¿de qué planeta viene este hombre? Y entonces me explicó, no, pues es muy sencillo. Yo me tatúo la llave. Sí, pero ¿qué significa la llave? Es la llave del éxito. Y decía, si yo creo que voy a tener éxito, entonces me la tatúo y voy a tener éxito. Entonces yo le digo, y si yo quiero ser millonario, me tatúo la señal de dólar y entonces voy a ser millonario. Y me dice, pues si lo crees, sí. Y yo por dentro diciendo, sí, por eso trabajas donde trabajas y tienes mucho éxito. Para que vea que los padres también pensamos mal. Y entonces me di cuenta que también deberíamos tener tatuado nosotros una llave del éxito, ¿sí o no? ¿Cuál es? La llave del sagrario, la llave del corazón de Jesús, que Él nos la da en cada Eucaristía. Entonces, con la historia de estos 3 tatuajes y que he contado, me animo ahora a volver a aquella primera pregunta, ¿dónde estás? ¿Tuve miedo? Me escondí porque estaba desnudo. Miren esta imagen. ¿Quién está ahí? No tuve miedo. Bueno, tuve miedo en Getsemaní, pero lo vencí. Estoy desnudo por amor a ti, pero no me escondí. Jesús, el nuevo Adán, que vuelve a repetir lo que pasó, pero ya al revés. Tuvo miedo porque fue verdaderamente hombre, pero superó y dijo al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. No me escondí, di la cara y estoy desnudo por amor a ti para que veas cuánto te amo. Y Jesús tiene todos los tatuajes de los que hemos hablado. Hecho en Dios, encarnado, uno de nosotros, con ese corazón abierto. Y es más, ¿recuerdan aquello de tengo tu nombre tatuado en la palma de mis manos? ¿Saben lo que significa esa frase? En aquellos tiempos, los reyes tatuaban a los esclavos el nombre de los reyes para que cuando se escapasen, todo el mundo supiese que, a ver, ¿cómo se llama usted? Sí, José Luis, el rey José Luis. Entonces tiene 500 esclavos y a todos les tatúa con el nombre José Luis para que si se van, no sé, se van a Campeche o a Mérida, todo el mundo sepa, no, son de José Luis. Y como está tatuado no se puede borrar. Entonces, ¿qué significa cuando dice Dios, tengo tu nombre tatuado en la palma de mis manos? Significa literal, yo Dios Jesús soy tu esclavo. ¿Y dónde se tatuó Jesús las manos? En la cruz. Con los clavos que son nuestros pecados personales. Esos clavos tienen una historia, tienen unos pecados y tienen un nombre. Tengo tu nombre tatuado en la palma de mis manos. Y hasta hace poco los tatuajes eran para toda la vida. Por eso Jesús resucita y le dice a Tomás, mete tus manos en mis llagas y no seas incrédulo sino creyente. Mi amor por ti es infinito hasta hacerme siervo tuyo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús por su amor. Ahora vamos a ver, después de esta introducción, vamos a ver cuáles son las 7 lecciones de la cruz. Hay muchísimas más. Yo me baso en las 7 palabras de Jesús para ver cuáles son las lecciones que Jesús nos quiere hacer. La primera palabra es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dicen, al menos yo lo cuento,
que es el fundamento bíblico del matrimonio. Ríanse, ríanse, es verdad. Yo cuando caso a las parejas les digo, ustedes entran por separado y entran como novios, y precisamente son esos, novio. Y a partir de ahora sí vas a ver, porque el amor, dicen que el amor es ciego y el matrimonio devuelve la vista. No se rían, es verdad. En psicología se llama la enfermedad de la borrachera del conocimiento, porque cuando son novios solo existe él y ella, ¿no? Y por más que le dice, fíjate, no ven, pero se casan y ven, ¿verdad? Y se hartan de ver, ¿verdad? Bueno, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. La primera lección es: Jesús perdona a los que le han ofendido y a nosotros nos pide, perdona también a los que te han herido. La primera palabra de esta primera palabra es Padre. Es una oración dirigida a su Padre. Padre, con la confianza que te tengo, soy tu hijo, perdona a los que te han herido, perdona a los que me han herido porque no saben lo que hacen. Es decir, su primera palabra es perdón porque realmente no saben lo que están haciendo. Con esto encontramos también un compromiso, porque perdonar significa ser capaz de disculpar y cargar los límites del otro. Pero eso sí, ¿verdad que nos cuesta perdonar? ¿Por qué? Porque cuando yo no perdono pienso que estoy controlando al otro, ¿verdad? Dicen que las computadoras son como las mujeres, o las mujeres más bien como las computadoras, porque cometes un error, lo guardan en el disco duro y te lo echan cuando menos te lo esperas, ¿verdad? Pero luego también dicen que los hombres son como las computadoras, que dicen que si te hubieras esperado un poquito más, hubieras comprado una mejor. Así estamos iguales, ¿verdad? Bueno, primera lección, perdona a los que te han herido. Hace poco di una plática sobre los 7 niveles de intimidad y hay un 6º nivel donde habla de abrir y compartir las heridas, los fracasos, los miedos. Y después de dar esta primera plática, la primera vez que la di, se me acerca un señor y me dice, Padre, ¿qué hago si yo sé que si cuento esto a mi esposa, me lo va a echar en cara y nunca me lo va a perdonar? Y me quedé así frío. Tío, podría haber sido al revés, podría haber sido la esposa que no le quiere decir algo al esposo, ¿no? Jesús escucha, nos ve, reconoce las barbaridades que hacemos. Los que somos sacerdotes escuchamos de todo y aún así, ¿qué decimos al final? Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo, y dan ganas a veces de hacer así, del Espíritu Santo, pero no puedes. Pero bueno, también nosotros, también los padrecitos nos confesamos y más de una vez también no nos vendría mal que nos dieran una cachetada, porque también somos de cuidado. Recuerda que en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, le estamos diciendo a Dios, así, la neta, como yo perdono a los demás, Señor, así me tienes que perdonar. ¿Alguno de nosotros estaría tranquilo sabiendo que Dios nos va a perdonar como nosotros perdonamos a los demás? Pues órale, échale ganas al rezar el Padre Nuestro con todo el corazón, con toda el alma, porque Dios perdona y perdona y perdona, porque sabe que muchas veces en realidad no sabemos lo que estamos haciendo. Si lo supiésemos, si mirásemos más a la cruz, encontraríamos el modo de perdonar más. Perdona al que te ha herido, recordando quién te ha sanado. Esta frase me ayudó mucho. Perdona al que te ha herido, recordando siempre al que te ha sanado. Es más fácil perdonar a alguien cuando recuerdas que alguien te ha perdonado una deuda infinita. Jesús. Padre, perdona porque no saben lo que hacen.
Segunda palabra, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda lección, tender la mano a los otros. El problema del dolor es que nos aísla, nos encierra en nosotros mismos. Entonces, cuando uno sufre, a mí me ha pasado que te llega una migraña y lo último que quieres es estar con la gente. Y parece que Dios lo hace a propósito. Reunión con 6 matrimonios jóvenes, tenía que explicarles un tema y me llega la migraña. Pues tienes que estar, y de verdad dan ganas de encerrarte y ahí tienes que estar. Y el dolor tiene algo que nos hace encerrarnos en nosotros mismos. Y Jesús nos dice, cuando sufras, abre los ojos, tiende la mano a los otros. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No el mañana mexicano o el ahorita. El ahorita. Les voy a contar la historia del ahorita y este padre español. Yo llevo ya 27 años fuera de España. Aún así le voy al Madrid. Aplaudan los que le van al Madrid. Bien. Es que escuché que otro predicador había dicho algo del América, el Madrid. Bueno, por eso voy de blanco. Yo pensé, bueno, voy a trabajar en México, pues allá hablan español, digo, con alguna otra palabra, ¿no? Como dicen aquí, el tío español es güey aquí, y, una adaptación, ¿no? No voy a entrar en otras palabras, pero bueno. Y claro, llegas aquí y la noción del tiempo es totalmente distinta de la de España, porque en España dices ahora, o sea, ahora vengo, y ya estás casi caminando mientras dice ahora vengo. Y aquí escucha la palabra ahorita, ahorita padre, ahorita te llamo, ahorita tal. Entonces, después de una semana, te das cuenta que ahorita es algo entre ahora y nunca. Abarca, todo eso abarca. La precisión absoluta del lenguaje, ahorita. ¿Ok? Y después de 2 semanas, te das cuenta que ahorita es más nunca que ahora. Y ya lo peor es cuando después de 3 semanas, tú mismo estás utilizando la palabra ahorita. Y la verdad es que es bastante cómoda, a mí me encanta. Porque te salva de muchos apuros. Y nadie se enoja. Bueno, y ya lo peor es cuando después de un mes te enseñan y escuchas que ahorita tiene una hija que se llama Ahoritita, y que es peor todavía. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque Jesús al buen ladrón, cuando está sufriendo la cruz, ¿qué le dice? Hoy, ahora, right now, here, no ahorita, ahorita no, ya. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros, cuando rezamos a Dios y le pedimos, queremos que sea un Dios español. Ahora. Aquí y ahora me contesta Chuy, ya. Y Jesús muchas veces le sale el lado mexicano. Ahorita. Y eso sí, cuando Jesús nos pide algo, perdona a tu hermano, ahorita. ¿Verdad? Y Jesús quiere ahora. Entonces, ahí nos sale la versión mexicano-española según necesitemos. Jesús es el Dios de la hora. El Dios de la hora. Pero también hay que reconocer que tiene su lado mexicano, porque Dios tiene 3 modos de responder. Ahora, ahorita, es decir, todavía no, un poco más serio, todavía no, o tengo otro plan. Así responde Dios. Ahora, todavía no, tengo otro plan. Pero con este buen hombre que le reconoció y supo salir de su sufrimiento, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y desde entonces los teólogos se arman bolas para explicar cómo es posible que Jesús, antes de resucitado, ya le hubiera dado la vida eterna a este hombre. Y es que el amor de Dios no espera. Dios no es ahorita. Te agarra de la mano, a lo mejor no te da el caramelo que quieres, pero te agarra de la mano y te lleva. Tender la mano a los demás como Dios
tiende la mano hacia nosotros. Siguiente palabra. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Es interesante volver al original de esta frase, porque la lección que queremos sacar es: cuida a las personas que dependen de ti. Y Jesús encomendó a la Virgen a San Juan, y dice el Evangelio que San Juan le acogió ¿dónde? ¿Saben lo que dice en el original? El original utiliza la palabra griega jidías, y de ahí viene la palabra idiota. No se escandalicen. ¿Quién es el idiota? El que está metido en su mundo. Entonces, cuando el Evangelio dice que San Juan acogió a la Virgen en su hogar, lo que estaba diciendo: San Juan acoge a la Virgen en su mundo, no en su casa. Para los judíos la casa implicaba todo el mundo. Acoge a las personas que dependen de ti en tu mundo. Ahí sí te doy permiso de que seas idiota. Acógelas en tu mundo, en el mundo de tu realidad, acógelas. El mundo necesita madres y padres. Vivimos un mundo de gente que está sola. No es la tristeza, la enfermedad del siglo XXI, es la soledad. Hay gente que está sola. ¿Y cómo la arreglamos? Con el teléfono. Y esto acaba siendo, ¿cómo se llama? El chupete. En México se dice un chupón. Pero aún así estamos solos. Necesitamos madres y padres, sean hermanos, sean madres, sean padres, como la Virgen María. El mundo necesita muchas Virgen María y muchos San Juan. Acoger a las personas que queremos en nuestro propio mundo. Pero podemos pensar: ¿y cuál es mi mundo? Y si hablamos del mundo, ¿el mundo está bien o está mal? Yo acabo de dar 2 conferencias. Hace 2 semanas en Culiacán, por 4 días no me tocó la fiesta. Y a la siguiente semana me voy a Cotija, Michoacán, y yendo de camino, hablaba yo con el chofer: creo que te has equivocado porque no transitan muchos carros, no, el Waze me dice que sí y tal. Estamos discutiendo y me dice: mire padre, tengo razón, vienen muchos camiones por allá. Un convoy de 20 furgonetas de narcos. Y iban 2 señoras que iban a la conferencia detrás: padre, qué bueno que vamos con usted, porque está más cerca de Dios. Y le dije: señoras, si estos se bajan, las balas sirven iguales para todos, así que recen. En México me tocó el terremoto. O sea, vivimos un mundo muy complicado y es muy fácil echarle la culpa al presidente de México, a este o al anterior o al que va a venir. ¿Cuál es tu mundo? Tu mundo es tu familia, es el lugar donde vive, las personas con las que hablas. Ese es tu mundo. El mundo no está mal, estamos mal nosotros. La Madre Teresa una vez recibió una entrevista de una periodista americana y le dijo: madre, ¿es verdad que usted quiere cambiar el mundo? ¿Y qué dijo la Madre Teresa? Yo no me hice religiosa para cambiar el mundo. Yo me quiero cambiar a mí misma. Porque si yo me cambio y tú te cambias, ya somos 2 personas que habrán cambiado. Y en el fondo, si somos 7,000 millones de personas, si cada uno cambiamos, ya cambió el mundo. Es más fácil. Entonces, aprender a cambiar, a acoger a las otras personas en nuestro mundo, no en el mundo en general. Siguiente palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál es la 4ª lección que Jesús nos enseña? Aprender a dirigir a Dios las preguntas más difíciles. Aquí en México Dios me ha permitido pasar momentos muy felices, pero momentos muy duros. Hace 3 meses estuve acompañando a una familia cuyo hijo fue secuestrado. Yo jamás había experimentado la angustia de un padre y de una madre, día con día rezando el rosario con ellos, ver a un señor exitosísimo llorar, o sea, perder 20 kilos
preocupado porque habían secuestrado a su hijo. El dolor de la impotencia de saber que podía pasar cualquier cosa. No me había pasado tampoco celebrar el funeral de una alumna mía que se había graduado hacía 2 años y que en Londres de repente se cae por un accidente tontísimo, como que se tropieza y se muere. Y los papás en México tienen que ir a buscarla 2 semanas hasta que se la entregan, regresar a México en un funeral con 500 personas, todo el colegio. ¿Y qué les hablas de qué bonito es Dios, qué bueno es Dios? Qué duro, ¿verdad? Tener la valentía de preguntar a Dios eso que llevamos en el corazón. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo, Señor? No tener miedo, porque esas preguntas pueden ser la mejor oración. Ahora les invito, vamos a hacer una oración que está inconclusa. Escribí esta oración a raíz de uno de estos problemas y dificultades que viví y se la comparto, la vamos a hacer en voz alta con un poco de música de fondo. Pido aquí a los técnicos si me ponen música de fondo. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar todos en aquellas cruces que todos tenemos, aquello para lo cual no tenemos respuestas, y se llama así: ¿dónde estabas tú, Señor? Desde que salí de mi tierra he buscado tu rostro, Señor. Cercano a mí tú has caminado, de tu mano nunca me has soltado. Me llamas a tocar el fuego de tu amor, a sentir las palabras de tu corazón, a comer el cuerpo de tu pasión y a caminar tu vida con ilusión. Camino siguiendo tus huellas, pero ¿qué sucede si me quedo sin ellas? La tempestad llega fuerte y se hace densa. Tu silencio no lo entiendo y me pesa. Las preguntas se abren muy intensas y sin tu respuesta, ¿dónde queda la promesa? ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando llegó la tormenta de la tentación, dejándome desorientado y a la deriva, bajo el horizonte negro de la sinrazón? ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando la enfermedad tocó mi puerta, esa cruz que deja el alma inquieta, pobre de esperanza y sin fuerzas? ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando la muerte llegó inesperada, acabando con la vida muy temprana, abriendo heridas que parece que no sanan? ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando te pedía y no me respondías, y perdía el horizonte y mi guía, dejando el camino y borrando mi alegría? ¿Dónde estabas tú, Señor? Dime, ¿dónde? Esta es la única oración que no logré concluir, porque es la oración de nuestra vida. ¿Dónde estabas tú? ¿Recuerda la primera pregunta? Ahora soy yo el que le pregunta a Dios, ¿dónde estás? Y no es pecado. No es pecado tener la valentía de preguntar al Señor, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué, Señor? Ahora bien, hay que tener la valentía de dejar que Él te responda. Y no te va a responder muchas veces inmediatamente. Y quizá solo en el cielo vas a poder entender dónde estaba Él. Vamos a ver la quinta palabra: tengo sed. ¿Qué es lo que nos pide Dios en esta quinta palabra? Reconoce tu naturaleza humana. Reconoce tu naturaleza humana. Dios quiso tener sed, había perdido mucho fluido, mucho líquido y obviamente tenía sed, pero le acercaron un poco de vinagre, también con un narcótico para adormentarlo, y Él no lo quiso. Él quiso experimentar la cruz, el peso, el sufrimiento por amor a nosotros. Entonces, ¿por qué gritó Dios, Jesús, tengo sed? Porque tenía sed y tiene sed de cada uno de nosotros. En el catecismo, cuando habla de la oración, dice algo maravilloso: Dios tiene sed de nuestra sed. Dios tiene sed de nuestra sed. ¿Recuerdan la samaritana en el pozo?
Dios tiene sed de nuestra sed. Ahí estaba Jesús esperando. Por eso tienes que aprender a saciar la sed de todo el mundo y reconoce también tu naturaleza humana. ¿Cuántas veces cuando sufrimos no tenemos la humildad para pedir ayuda y decir, te necesito? Cuando sufrimos nos encerramos y somos a veces incapaces de pedir ayuda. Te necesito, Jesús. No sé dar sentido a mi sufrimiento. Te necesito, esposo, te necesito, esposa, te necesito, hijo. Ayúdame. El sufrimiento nos hace humildes, pero también si no lo aprovechamos nos hace muy soberbios. Tengo sed. Dios tiene sed de nuestra sed. Tengamos la humildad también nosotros de decir, tengo sed de mi hermano, tengo sed de ser ayudado, estoy necesitado. Sexta palabra, todo está cumplido. Todo está cumplido. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, en el templo donde solo entraba el sumo sacerdote, había varios elementos. Entre ellos estaba el pan de las proposiciones, que es una imagen de la Eucaristía. Era el pan compartido. Compartir viene de compañero, de pan. Hacer que el pan alimente a mi hermano también. Había también candelabros que daban la luz de la fe y de la esperanza. Pero, curiosamente, dentro del Santo de los Santos, ¿saben lo que no había? Una silla. Una silla. Porque ¿de qué símbolo la silla? Cuando estoy cansado me siento. Y uno se sienta cuando ya ha terminado, ¿no? Jesús, cuando resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Consumado es todo, está cumplido. Y la sexta lección que nos quiere enseñar Dios es que no podemos añadir nada a lo que Él ya ha hecho. No podemos añadir nada. En el lenguaje original, en griego, ¿saben lo que significa consumado es? Significa está pagado integralmente. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí alguna vez, que llegas a un restaurante, vas a pagar y dicen, padre, ya está pagado. A mí no, padre, ¿cómo le hace? Bueno, pues se siente muy bonito, la verdad. Imagínese que cuando lleguemos al día del juicio final, todos temerosos, escuchemos, está todo pagado. Y uno está preocupado de si va al infierno, si va al purgatorio. No, está todo pagado. Es decir, Jesús ha pagado todo. No podemos añadir nada. Entonces, padre, ¿significa que ya no tengo que hacer nada para ser buena gente? No. Significa que tienes que tener la humildad de ir al banco. Vamos a suponer, ¿cómo se llama usted? María Victoria, como mi sobrina María Victoria. Imagínese que María Victoria debe 50 millones de pesos al banco de Santander o el Banamex. Y de repente aparece un anuncio, no es un decreto presidencial, un anuncio que dice, a partir de ahora, todas las personas que tengan deudas se les va a perdonar. Lo único que tienen que hacer es ir al banco y decir cuánto deben. ¿Ustedes creen que no habrían colas de aquí a la Ciudad de México? O sea, lo que sea, no es que fíjense que debo 1,000 millones, no, lo que sea. Nada más basta con que digas cuánto debes. ¿Eso no le suena a la confesión? Basta con que digas cuánto debes. No podemos añadir nada, está todo pagado. Entonces, ¿qué significa? Lo único que podemos hacer es decir, Señor, te debo tanto, perdónamelo. Y ya lo ha dicho Él, está perdonado. Nada más hace falta tener la humildad de acercarse al banco y decir, debo 50 millones de pesos. Qué bendición saber que no te debemos nada, porque en el fondo es Jesús el protagonista de nuestra vida. Esta imagen me gusta porque tiene la herida abierta, sangre y agua. Ese es el precio de nuestra redención y de ahí brotó la iglesia. Y la iglesia es aquella que custodia los 7 sacramentos. Y en esos sacramentos están pagadas todas nuestras deudas. Acerquémonos, pues, a los sacramentos del amor. Séptima palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuál es la lección? Déjalo todo
en manos de Dios. ¿Cuántas veces estamos luchando por tener el control de nuestra vida y pensamos que la felicidad es igual en controlar a todo? Padre, el día que controle a mi esposo voy a ser feliz. Pues órale, échale ganas porque no lo vas a lograr. Dicen que ellas se casan diciendo, yo a mi esposo lo voy a cambiar, y no cambia. Y él se casa pensando que ya no va a cambiar, y sí cambia. No digo cómo cambia. O sea, nunca estamos en paz, nos la pasamos intentando controlar todo. Queremos controlar a los hijos, y llega la adolescencia y te empiezan a decir algo tan espiritual y tan bonito como, mamá, te odio. Señoras, dicho sea de paso, la traducción literal es, te quiero nada más, déjame en paz. Entonces, saber que la felicidad no está en el control. Todo está en manos de Dios. Y Dios tiene sus tiempos, el ahorita de Dios no es nuestra ahorita, gracias a Dios. Dejar todo en manos de Dios, porque Él siempre tiene un mejor plan. Confiar en Él. Me gustaría acabar con un pensamiento sobre María. Me quedan 4 minutos. Esta imagen me encanta porque es una casulla que me dejan cada vez que voy a la Basílica de Guadalupe, me prestan esta casulla. Y ahí tiene la imagen de la Virgen María. Y les cuento esta anécdota. Una vez estuve confesando en la Basílica de Guadalupe y uno sabe cuándo entras a confesar, pero no sabes cuándo sales. Y ya después de 4 horas, nadie entraba, digo, esta es la mía. Entonces, salí y me encontré a una ancianita en silla de ruedas y le dije, ¿cómo está? Qué gusto, ¿quiere confesarse? Y dice, no, padre, no, ya me confesé hace una semana. Ah, qué bien. Entonces vine a ver a la Virgen. Padre, no vine a ver a la Virgen. Y yo me dije, calladito, te ves más bonito. Y me dijo algo que todavía me conmueve, me saca lágrimas. Me dijo, padre, no he venido a ver a la Virgen porque soy ciega. He venido para que la Virgen me mire. No he venido a ver a la Virgen, sino he venido a que la Virgen me mire. ¿Cuántas veces se nos olvida, cuando hablamos de la cruz o de María, que es Cristo el que nos está mirando desde la cruz y ve nuestros esfuerzos, sacrificios, las ganas que le echamos? Y María también. A mí me da mucho más paz saber que el día que yo me muera voy a entrar al cielo, María estará a la entrada y no le voy a decir, fíjate que yo te fui a ver a la Basílica no sé cuántas veces y te recé tantos rosarios. A mí me da más tranquilidad que ella me diga, este es mi hijo, yo lo conozco, yo lo he visto, lo he mirado y lo he cuidado. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a la Virgen María. A esa madre que vivió estas 7 lecciones de la cruz, las vivió en grado heroico junto a su hijo. A ella encomendamos el fruto de este congreso, de todo su trabajo, de ese mundo que quieren cambiar y que queremos cambiar. Aquí les dejo esta foto simpática, más o menos soy yo, de negro. Aquí tienen mis redes sociales si quieren seguirme. Y también algunos han preguntado, he traído mis 2 libros, Sal de tu cielo, sobre la oración, y Jesús a mi alma, que contiene 120 oraciones como las que leí, están saliendo enfrente, si alguien quiere comprarlos. Que Dios les bendiga.